Vamos abriendo la mesa En Perspectiva de este martes, que hoy es mesa internacional. Ya escucharon las voces de quienes están con nosotros en estudios. Leonel Harari, buen día. Buenos días a todos. Y Carlos Loaiza, ¿cómo te va? Muy bien, Emiliano. Voy a saludar ahora a quienes nos acompañan a distancia. Empiezo por Nicolás Albertoni, que, como siempre, está del otro lado de la webcam, pero en Washington. ¿Qué tal, Nico? Así es, buenos días, Emiliano, buenos días a la mesa. Hola, Contanos cómo está el tiempo, con qué tiempo se encuentran en la capital de Estados Unidos. También nublado, en el frío que ya esta época tendría que estar por acá no ha llegado, así que por suerte, sí, ahora debe ser sí, unos 12, 13 grados, pero ya esta época tendría que estar más frío, pero sí está nublado, así que bueno, esperando a ver si llueve o no, para ver cómo se proyecta la mañana. Los oyentes que siguen esta mesa en nuestro sitio en internet, en perspectiva.net, también pueden verla y por lo tanto también pueden ver a los participantes, incluidos los que intervienen desde el exterior, como Nico Albertoni, que está vía Skype, o como Francisco Paniza, Pancho Paniza, politólogo uruguayo, profesor en la London School of Economics, con quien hemos conversado tantas veces y que hoy debuta en estas mesas, por suerte. Pancho, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes, como siempre. Contanos, Londres, ¿cómo se presenta en estos días? No muy diferente que Montevideo, me parece. Tenemos un cielo gris y aunque aquí es noviembre, ya tendría que empezar a hacer frío. Hemos tenido un noviembre muy tibio, la temperatura debe andar por los 15 y 16 grados, que es mucho más alta de la media en esta época del año aquí. Vamos, si les parece, al primero de los temas de nuestra agenda. La agenda internacional está muy movida últimamente, así que cuesta elegir por dónde vamos. Hemos tomado 3 asuntos, básicamente. Primero, el Parlamento de Cataluña aprobó ayer una resolución sin precedentes que declara el inicio de un proceso de secesión de España con el objetivo de proclamar una república independiente a más tardar en 2017. Esta declaración fue rechazada por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien pocos minutos después de conocida la noticia anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional procurando invalidar la medida aprobada por el Legislativo Regional. En conferencia de prensa, Rajoy sentenció que ni Cataluña se va a desconectar de ningún sitio ni se va a producir ninguna fractura. El gobierno que presido no va a permitir que esto continúe. Lo he dicho siempre y lo reitero hoy. Estamos decididos a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia. Utilizaremos solo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho. Solo la ley, pero toda la ley. Solo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia. Y este es el primer paso. Me gustaría que fuera el último, pero no depende de quienes defendemos la convivencia, sino del inútil empeño de aquellos que la están atacando. Le doy la palabra en primer lugar a Pancho Paniza, desde allá Londres, digamos el más cercano en esta mesa al acontecimiento que estamos comentando. ¿Qué tal? Sí, esto que está sucediendo me lleva recuerdos a lo que aconteció aquí en Gran Bretaña el año pasado con Exacto. el plebiscito por la independencia de Escocia. Y lo que vemos son dos formas muy diferentes de resolver este conflicto entre una región o una nación y la unidad más grande, el país. Aquí, como seguramente los oyentes recordarán, el plebiscito fue legal, fue acordado con el gobierno y dio negativo, es decir, los escoceses votaron por quedarse en Gran Bretaña. Eso, sin embargo, no fue el fin de la historia, porque pese a haber perdido el plebiscito, el Partido Nacionalista Escocés ganó en popularidad y en las elecciones que hubo aquí en mayo pasado, completamente arrasó en Escocia. Y a nadie le sorprende que tal vez en no mucho tiempo vaya a haber otro plebiscito, tal vez con un resultado diferente. Pero en fin, lo que yo quisiera señalar como punto de discusión son dos formas diferentes de resolver este conflicto. En el caso de Gran Bretaña se hizo con un llamado a elección en Escocia, con un plebiscito en Escocia. En el caso de España, como oíamos por lo que decía Rajoy, por medios legales y constitucionales. Y creo que eso
plantea una serie de problemas bastante difíciles para el gobierno español y también para el futuro de la región de Cataluña. Una primera lectura desde acá, Carlos, la tuya. Bien, la verdad es que... ¿Qué dice un abogado? Te consultamos desde ese punto de vista, bueno, además de tu condición de analista y de seguidor de los temas internacionales. Bueno, y habiendo vivido varios años en España, lo tengo el tema también muy presente, pero como tú decís, desde una perspectiva jurídica y de formación profesional, o mejor, por formación profesional, creo que la arista jurídica es muy relevante y de hecho es por la que ha tomado partido el gobierno español. El discurso de Rajoy una vez más hace hincapié en que se van a seguir todos los procedimientos constitucionales y legales y coloca en la vereda de enfrente a los que lo desafían, en este caso a Mas todavía en este momento en su intento de ser investido, en su desafío a las instituciones del Estado español. Hay una pequeña paradoja ahí, ¿no? Esta coalición que logra sacar adelante la declaración que abre el proceso independentista, por otro lado no logra ponerse de acuerdo en la formación de gobierno, ¿no? Obtuvo la mayoría, sí, ajustada en las elecciones, pero no se pone de acuerdo en quién debe ser el jefe de gobierno. Sí, y es sintomático, aunque es otro aspecto que podemos abordar después. La virulencia de la declaración unilateral de ayer tiene que ver con el interés de Mas de ser investido y con su negociación con este movimiento más radical, la CUP, que está tratando de integrar el gobierno. Entonces es una concesión a ellos para tratar de poder solucionar también el asunto de la investidura. Pero fuera de eso, en lo jurídico... Volviendo al fondo. Volviendo a lo jurídico, cierto es que hay un aspecto jurídico interno y un aspecto jurídico externo. Sin dudas que este desafío y las últimas acciones del gobierno catalán van en contra de la estructura jurídica que ellos mismos, que los propios catalanes se dieron al votar masivamente la Constitución del 78. Caso muy distinto a lo que sucedió en Escocia. Yo creo que hay muchas diferencias con el caso escocés. Cataluña tiene un régimen jurídico mucho más autónomo que el que tienen los escoceses, más allá de incluso con las últimas concesiones que hizo el gobierno del Reino Unido. Y Escocia, por otra parte, aunque es menos autónomo, tiene mucha más identidad nacional que la que tiene Cataluña, a pesar de que Cataluña también la tiene. Y sin embargo, los catalanes que se autoimpusieron este régimen ahora lo contrarían. Desde ese punto de vista interno, también vale la pena decir que ningún proceso de independencia o de secesión nació aceptando las reglas de juego, sino precisamente cuestionándolas. Y esto lo dice en su discurso ahora durante el intento de investidura. Mas le contestó a rimadas de ciudadanos: si las leyes injustas no se pudieran cambiar, usted no habría podido votar porque es mujer. O sea, muchos consideran esta frase demagógica, y lo es, sin dudas, pero también es cierto que es cuestionando el statu quo que nace en los estados independientes. Luego de la fase interna, jurídica, está también la externa. Al día de hoy no parece que vaya a ser un camino fácil en absoluto para Cataluña, aunque transitar a todos los caminos internos, ser reconocido como un Estado independiente. Todas las señales que han dado los estados internacionales, ahora estoy hablando de derecho internacional público, y los estados son reconocidos por otros estados y es cuando nacen a la vida independiente. Ninguno de los estados ha apoyado a la causa catalana en el sentido que pretenden, ¿no?, de independizarse, y eso tanto en la Unión Europea. Rajoy logró una definición clara de Merkel, también Obama, que lo volvió a reiterar, sin pronunciarse sobre cómo resolverse el asunto. No hay ningún apoyo concreto a nivel europeo, ni mundial, ni Estados Unidos, ni mundial, en el sentido de que Cataluña siga por este camino, ¿no? Nico Albertoni, en Washington, en Estados Unidos, ¿se sigue esta situación de la interna de España? No, sabes que poco enviar, bueno, hace muy pocas horas de todo esto, pero no se ha seguido con la fuerza que obviamente se debe mirar desde Europa y desde el resto de los países, creo, porque también está viviendo Estados Unidos muchas cosas, ¿no?, que ahora también vamos a conversar. Pero creo también que a veces cuesta comprender las formas y los estilos de procedimientos. Creo que de la cultura y el estilo diplomático norteamericano cuesta entenderse cómo se están dando las cosas, ¿no? Claramente, yendo al tema, me parece, claro, un tema recurrente, ya se conoce, pero The New York Times hoy el análisis que hacía sobre este tema, que es muy casi una nota al pie, podemos decir, nada central, pero me interesó y era lo que le quería compartir a ustedes, es toda la parte de integración económica que hay detrás de este proceso. Y es que, bueno, Cataluña, es decir, siendo parte de España, ha recibido de la Unión Europea muchos fondos. De hecho, se hablaba de 9.500 millones de dólares. Entonces,
también cómo va a quedar toda esta parte de integración económica. Sería casi un caso sin antecedente, ¿no? de una región que sale después de haber recibido con mucha forma positiva, vamos a decir, fondos de la Unión Europea. Es decir, bueno, ¿cómo se estructuraría todo ese proceso? Reitero que es difícil a veces de la diplomacia norteamericana comprenderlo. Ese fue el foco que le daba The New York Times hoy en la mañana, que me parecía interesante como para salir de lo netamente de lo que fue la elección del Parlamento catalán y demás, pero ese foco más integracionista me parecía interesante ponerlo en la mesa. Leo Harari. Bueno, sin contradecir lo que se ha dicho, que me parece todo bien, pero yo lo veo un poquito de otra manera. Primero, ¿qué vamos a decirle nosotros a los catalanes que ya hace 200 años que nos sacamos la corona española de encima? O sea, nosotros ya pasamos por esa. Cataluña fue invadida por los Borbones en 1714 y desde entonces tienen cuentas para arreglar también. No se puede ignorar, digamos, la proyección histórica de esto, a la cual se le agrega más recientemente, en el siglo XX, el fuerte compromiso con los republicanos de Cataluña y el altísimo precio que pagaron por eso. O sea que hay una cuenta con los Borbones para arreglar en el pueblo catalán que no me extraña que esté subyacente para este tipo de movimiento. Tú estás recordando el antecedente de los republicanos. Claro, estás hablando de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil. Primero Cataluña muy identificada con el bando republicano. Claro, y pagó el precio. Y luego que pagó un precio muy alto por eso. Por otra parte, más en la parte económica, Cataluña tiene el 15% de la población española, pero produce el 20% del Producto Interno Bruto. O sea que en cierto sentido está pagando al Estado español una parte de su desarrollo. Eso yo no tengo nada en contra. Me parece que la solidaridad a nivel europeo se debe practicar también transfiriendo recursos. La capacidad que tiene la autonomía de recaudar es más o menos el 50%. El otro 50% lo recauda directamente el Estado español. Es un tema en momentos de crisis y está también subyacente en todo este movimiento. Ahora, a mí me parece que la alianza que ha logrado este pronunciamiento del Parlamento es una alianza poco santa. Es decir, es una alianza muy variopinta. Claro, están de acuerdo, pero no por las mismas razones. Correcto. ¿No? Tenés un grupo de izquierda que niega la Unión Europea, o sea que fundamentalmente están por la autonomía porque están contra la Unión Europea. ¿A quién lo dice ahí? El CUP. Sí. Y en cambio los otros que son movimientos nacionalistas, pero que no tienen la más mínima intención de alejarse de la Unión Europea. Ahora, luego de eso van a venir todos los problemas, como decía Carlos, estoy de acuerdo. No es fácil instrumentarlo, yo creo que esto no va a poder prosperar. Personalmente, además, a mí no me gusta la idea de más estados en este pequeño planeta que ya tiene 200. La invención del Estado, que tiene más o menos, digamos, si vamos al Tratado de Westfalia, 5 siglos, está haciendo agua por todos lados y no es la mejor solución para resolver problemas globales, que cada vez son más globales. Sí estoy de acuerdo, para que quede claro y no se me enojen los catalanes, que haya todas las naciones que quieran, porque la nación... A ver, ¿cuál es el matiz? Vamos a aclarar el matiz. Me parece muy importante. O sea, la nación es un grupo humano que tiene una cierta identidad histórica y cultural, muchas veces también lingüística, que se reconocen como tal, pero hay naciones, y hay estados que son de una sola nación, hay estados que tienen muchas, como el Estado español, que es un estado que se unificó a sangre y fuego, echando moros y judíos por un lado y conquistando espacios. Entonces ahí hay muchas naciones y han ido conquistando sus autonomías como pudieron, el cual por ejemplo los vascos están más avanzados desde el punto de vista jurídico institucional que los catalanes. O sea, es un problema muy complejo que yo no creo que va a prosperar simplemente porque las alianzas que lo están moviendo no tienen las mismas razones. Coincido con lo que dice Leo en cuanto a hay una complejidad histórica y hay un relato catalanista que también ha tergiversado algunos aspectos, pero en cualquier caso es un tema harto complejo, la evolución histórica, y yo creo que es de lamentar lo que yo considero una involución en cuanto al pensamiento político y las posiciones políticas que está defendiendo Cataluña. Cataluña podría defender su identidad nacional, pero creo que estamos en un momento en el cual, como bien dice Leo, no solamente
estamos superando el concepto de Estado-nación. Hay muchas naciones que conviven en un Estado, y es más, algunos teóricos políticos de la política exterior actual consideran que hay una vuelta ya no a organismos supranacionales, que es el gran discurso del siglo XX, sino ahora incluso a un neofeudalismo, ¿no? Hoy importa más la ciudad como concepto, y la ciudad-estado, o importa mucho Nueva York, importa mucho París, importa a veces más que el concepto de Estado Francia o de Estado Estados Unidos. Y eso es algo que va en total contradicción con este movimiento, al que yo le veo un oportunismo político también, en particular de Convergencia, del partido que lo lleva adelante, porque ha sido muy golpeado por una serie de incidentes que están judicializados, ¿no? Entonces hay una debilidad política. Recordemos que su líder histórico, nada menos, Jordi Pujol, y su familia, en realidad, aparecen señalados en casos de corrupción serios, muy graves, ¿no? Muy graves, y lo digo no por falta de respeto al pueblo catalán que se pronunció a favor de una independencia, sino porque los que se pronunciaron a favor fueron un 48%, no es una mayoría tal como para poder dar una declaración de esta virulencia, y al mismo tiempo esa mayoría está conformada por algunos grupos que están lejos de las posiciones de Convergencia y demás. Entonces es un engendro el acuerdo político que han logrado. Volvemos a Londres, volvemos con Pancho Paniza. Sí, un par de puntualizaciones. Primero, mi posición sobre lo que yo piense sobre la independencia de Cataluña no importa para nada, yo no soy ni catalán ni español. Pero mi segunda aclaración es sobre la relación entre lo jurídico y lo político. Y en esto, perdónenme, pero voy a citar a Pepe Mujica, y yo sé que como todas las declaraciones de Pepe se pueden interpretar de 10 maneras diferentes, pero cuando él dice que lo político predomina sobre lo jurídico, en algún sentido, no sé si en el sentido que le dijo él, pero en algún sentido tiene razón, en el sentido que hay límites a lo que puede resolverse por el derecho, y que últimamente hay cosas que se tienen que resolver políticamente. Y creo que la cuestión de Cataluña es una cosa que no se puede resolver simplemente por el derecho, por fallos de la Corte Constitucional Española, etc. ¿Por qué? Bueno, creo que porque fundamentalmente es la relación entre legalidad y legitimidad. Y cuando a un sector de la población directamente afectado por un fallo desconoce la legitimidad de ese fallo, entonces está el problema, el derecho. Y entonces creo que ahí tenemos que ver cuál es la salida. Es decir, a mí me parece que la debilidad del movimiento independentista catalán no está dado tanto porque sea una alianza contradictoria, todos los movimientos independentistas han sido alianzas contradictorias, sino porque no está claro para nada todavía que tenga el consentimiento de una mayoría absoluta y ni siquiera una mayoría relativa del pueblo catalán. Pero yo le pregunto a los oyentes, si mañana hay un plebiscito en Cataluña y no 50 o 51, digamos 60, 70% de los catalanes votan por la independencia, ¿piensan ustedes que para esa gente va a decir, bueno, no, como el Tribunal Constitucional dijo que esto era ilegal, nos quedamos en el molde? No va a ser así. Es decir, en definitiva, lo que estamos planteando son cuestiones entre derecho y democracia, entre legalidad y legitimidad, entre poder constituyente y poder constituido, que últimamente se resuelven políticamente y no simplemente con fallo del Tribunal Constitucional. Y parece claro que en España, y a propósito de este tema, ha faltado política, ¿no? O ha faltado eficiencia de la política. Carlos, Leonel, mientras escuchaban a Pancho Paniza, asentían con respecto a lo que él venía diciendo. Sí, no, me parece muy bien, muy acertado el comentario. Hay una cosa interesante, y es el silencio del rey. El rey es el símbolo de la unidad de España y por ahora no ha abierto la boca, y es una casa real tremendamente debilitada. También no solo la familia Pujol está debilitada por escándalos de corrupción, sino también la Casa Real. Sí. Recordemos que cuando hablas del rey estás hablando de Felipe VI, que asumió hace relativamente poco, claro, después que su padre, el rey Juan Carlos, tuviera que abdicar, hackeado por una cantidad de escándalos y descrédito, ¿no? Claro, que no terminaron. Entonces ahí está todo el tema que me parece que Pancho introducía bien entre lo que es legitimidad y lo que es política. La debilidad política es muy grande en este momento para el Estado español también. Es Rajoy el que está poniendo la cara.
Sí, y de hecho lo hablábamos, ¿no? Rajoy tiene esa postura juridicista excesiva y su retraso en reaccionar políticamente también es parte del problema y es lo que ha llevado a las posiciones que ha tomado Cataluña. Yo estoy de acuerdo con Pancho y Coleo en eso. Creo que una reacción política tardía la que tuvo el gobierno en el marco de un partido de gobierno también debilitado por lo que es una recuperación muy lenta, y un Rajoy que insiste en lo jurídico, y hoy por hoy la solución es política. O sea, esto implica una refundación constitucional en muchos sentidos de España. Esa es la solución. Sí va a ser una salida jurídica, pero ex post. Primero hay que ponerse de acuerdo en cómo hacer políticamente la salida, y luego a definirla. Y por otro lado, es verdad, el papel hasta tiene un papel de potestad constitucional para intervenir el rey, y muchos hablan de que se está en un momento en el que se hace imprescindible, pero la debilidad de la casa, no del rey, como soporte físico, el actual rey, pero la Casa Real está muy debilitada, entonces es difícil para ellos entrar. Sí, impresiona un poco cómo se ha dejado crecer esta bola de nieve, ¿no? Esto que hablábamos recién. Impresiona cuántos años lleva ya a esta altura este debate, este enfrentamiento, por sus consecuencias además, por el desgaste. Hace acordar a temas que en Uruguay cada tanto aparecen arriba de la mesa y nos trancan y nos obsesionan, y parece que somos solo nosotros, los uruguayos, los capaces de llegar a ese grado de bloqueo, a ese grado de empantanamiento. Bueno, acá tenemos a los españoles, de quienes venimos, buena parte de nosotros, mostrándonos que capaz que son ellos los padres de estas criaturas. Lo tenemos en la sangre. De que venimos de ahí y de que que ellos saben hacerlo mejor que nosotros, mejor entre comillas, ¿no? No, porque es terrible. Los españoles dicen en los medios de comunicación en estos días, en estos meses, cuántos otros asuntos importantes y muy serios hay que deberían estar ocupándonos y estamos distraídos con esto. Claro, lo que pasa es que esto no es cualquier cosa tampoco, ¿no? La secesión de Cataluña. Lo que pasa es que es también una oportunidad quizás para Europa, porque hoy estaba hablando Cameron y poniéndole condiciones a la Unión Europea para seguir adelante. Condiciones que hablan de flexibilidad, de mayor dispersión del poder, en cierto sentido, de la aceptación de otras monedas que el euro. Se está hablando como una cierta marcha atrás en el tipo de unidad europea para hacerla volver más a lo que es un mercado integrado. Es quizás una oportunidad de repensar Europa, que está en un momento de gran fragilidad, en donde cayó el muro de Berlín, pero se están poniendo fronteras de alambres de púa, en donde no están resolviendo los problemas, de pensar Europa de nuevo, en donde haya lugar para las naciones y las regiones. Pancho, sobre esto que introduce ahora Leonel, ¿qué agregas tú? Sí, efectivamente, la idea que está proponiendo Cameron es una Europa de varias velocidades, es tal vez un cogollo de Europa a través del euro, de una unidad cada vez más profunda, y varios círculos concéntricos en los cuales estaría Gran Bretaña, pero podría haber otros países, otra forma, una unidad asimétrica, podríamos decir, donde podría haber espacios para países con proyectos diferentes, tal vez para naciones, etc. Quería volver un minuto para el debate sobre Cataluña por lo siguiente, creo que es algo que nos faltaría comentar un poco, que es cómo se marca este debate en el contexto político más amplio de España, que va a tener elecciones en diciembre. Y creo que cuando decíamos la dificultad política, en el fondo creo yo que este conflicto le viene muy bien a Rajoy, le viene muy bien al Partido Popular, porque lo que ha hecho Rajoy es envolverse en la bandera española, presentarse como la garantía de la unidad de España, y a caballo de la recuperación económica que malo bien está teniendo España y la unidad de España, creo que la agenda del debate electoral que ya ha comenzado en España, yo estuve en España este fin de semana, no le viene nada mal al Partido Popular. Tengo varios mensajes de los oyentes a propósito del primer tema que estábamos discutiendo en la mesa internacional de hoy, el proceso que se ha iniciado en Cataluña en procura de la independencia. Eduardo, por ejemplo, señala: es increíble la diferencia entre los pueblos. Los noruegos y los suecos se separaron de un día para el otro sin ningún problema.
¿Alguien tiene claro ese antecedente? Y los checos y los eslovacos y también los belgas un día separaron, hasta en las bibliotecas separaban lo que estaba en flamenco de lo que estaba en francés, y cada cual se fue a hacer su biblioteca por su lado. No necesariamente todo tiene que terminar en guerra.